Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a realizar otro ejercicio de la asignatura de Matemáticas 2. En este caso es un ejercicio que apareció en el examen de la asignatura Matemáticas 2 de la convocatoria de junio de 2020 de la Comunidad de Castilla y León. En este caso se trata de un ejercicio donde tenemos que calcular dos probabilidades cuando nos dan ciertos datos. Estos datos los vamos a estructurar en forma de árbol, de tal forma que va a ser muy fácil de interpretar cada una de las preguntas que nos hacen. Y para resolver cada uno de los apartados, lo que vamos a hacer es utilizar dos teoremas: el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, que son muy fáciles de interpretar utilizando los árboles, como os decía. Como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio de cálculo de probabilidades, donde vamos a utilizar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, nos dice: la probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo, medio o alto es 0,6, 0,3 y 0,1 respectivamente. La probabilidad de que necesite mantenimiento en el puerto es 0,25 para los barcos de tonelaje bajo, 0,4 para los de tonelaje alto, medio y 0,6 para los de tonelaje alto. En el apartado A, luego hay un apartado B que veremos después, nos dice: si llega un barco a puerto, calcule la probabilidad de que necesite mantenimiento. Vale, lo primero que voy a hacer es toda esta información, clasificarla de alguna forma, representarla. Entonces lo que tenemos es que a nuestro puerto va a llegar un barco. Entonces llega un barco. Ese barco solo puede ser de distintos tipos. O es de tonelaje alto, o de tonelaje bajo, o de tonelaje medio. Entonces vamos a poner esta anotación. Voy a llamar B a que el barco sea de tonelaje bajo. Tonelaje bajo. Vamos a llamar M a que sea de tonelaje medio. Por otro lado, voy a llamar A que sea de tonelaje alto, claro. Y por último, voy a llamar ME, ¿de acuerdo? Voy a llamar MA a que necesite mantenimiento. De todas estas cosas me están hablando. Necesite mantenimiento. Ya lo tenemos. Entonces, entra un barco en el puerto y puede ocurrir tres cosas diferentes. Es decir, tres caminos puedo tomar. O mi barco, ¿vale? Una de estas tres. O mi barco tiene tonelaje bajo, o mi barco tiene tonelaje medio, o mi barco tiene tonelaje alto. ¿Cuál es la probabilidad de cada una de ellas? Por lo que me dice el ejercicio. La probabilidad de ser de tonelaje bajo es 0,6, viene justo aquí. La siguiente es 0,3, probabilidad de que tenga tonelaje medio es 0,3 y por último la probabilidad de que tenga tonelaje alto es 0,1. Ya lo tenemos. A partir de aquí, una vez que ya hemos recibido el barco, puede necesitar mantenimiento o no, sea del tipo que sea. Por lo tanto, voy a sacar dos ramas de cada uno de ellos. ¿Vale? Vamos a ir poniendo las dos ramas de cada uno de ellos. Todos los barcos que yo tenga en el puerto, o sea que entren en el puerto, o necesitan mantenimiento, lo necesitan o no lo necesitan. Contrario, necesita mantenimiento o no necesita mantenimiento. Necesita mantenimiento o no necesita mantenimiento. Ya tenemos distribuida toda la información. ¿Qué me falta? Saber estas probabilidades. En el primero, ¿qué estoy calculando en esta rama de aquí? Esta es la probabilidad de que necesite mantenimiento, pero, atención, estoy en la primera rama. Yo sé que el barco que aquí ha entrado es de tonelaje bajo, por lo tanto, conocido, condicionado, sabido a que es de tonelaje bajo. Me están diciendo que los de tonelaje bajo, solo el 25%, necesitan mantenimiento. Por lo tanto, del otro lado tendré que no necesitan mantenimiento el 75% restante, 0,75. Ya tengo esa información. Para los de tonelaje medio, pues la probabilidad de que necesite mantenimiento, sabiendo, condicionado, conocido que es de tonelaje medio, me dicen la información, es 0,4. Necesitan mantenimiento, el 40%. Vale, voy a quitar eso señalado ahí y esto decíamos 0,4. Y la probabilidad de que no necesite mantenimiento, sabiendo que es de tonelaje medio, será
lo restante, 0,6. Si aquí tengo el 40%, aquí será el 60% de los de tonelaje medio. Y por último, los de tonelaje alto, probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje alto será, en este caso, 0,6 que me da el ejercicio. Y por lo tanto, la otra probabilidad de que no necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje alto, y esto es no necesite ahí, esto será el 0,4 restante. Ya tengo toda la información de mi árbol. Vamos a ver qué nos dice el apartado A. El apartado A nos dice que calculemos la probabilidad de que necesite mantenimiento. Probabilidad de que necesite mantenimiento. Ya está. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver cuáles de estas ramas me interesan. ¿En cuántas tengo que necesitan mantenimiento? En esta de aquí y esta de aquí. 3 ramas. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumar las probabilidades que me generan estas ramas. La primera rama, si recorro el camino, es este de aquí. La segunda rama, si recorro el camino, es este de aquí. Y la tercera rama, si recorro el camino, es esto de aquí. Tengo que sumar estas 3 ramas. Vamos a ponerlas. La primera rama es la probabilidad de que tenga tonelaje bajo por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que tiene tonelaje alto. Esto es bajo y esto es MA. Más la siguiente rama, probabilidad de que tenga tonelaje medio por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje medio, y más la siguiente rama, que es la probabilidad de que tenga tonelaje alto por la probabilidad de que necesite mantenimiento sabiendo que es de tonelaje alto. Y ya está, solo tengo que poner los datos. 0,6 por 0,25 por, vamos a ponerlo, más 0,3 por 0,4 y más 0,1 por 0,6. Y ya lo tenemos. Si hacemos estas cuentas, esto nos sale 0,33. Por lo tanto, ya lo tendríamos. ¿Qué me falta nada más? Decir el teorema que lo he utilizado. Como estoy calculando el total de la probabilidad de que necesite mantenimiento, esto es lo que llamamos el teorema de la probabilidad. Vamos a ponerlo bien, de la probabilidad total. Cuando quieres calcular el total de una probabilidad, ¿de acuerdo? Quiero sumar el total de mantenimiento. Por lo tanto, ya la tenemos. Primera parte del teorema resuelta. Ya está esto del ejercicio con este teorema resuelta. Vale, y vamos con la segunda parte. Como veis, es todo el enunciado lo mismo, salvo el apartado B, que ahora nos está diciendo si un barco ha necesitado mantenimiento, calcule la probabilidad de que sea de tonelaje medio. Como veis, he dejado el árbol puesto tal cual, ¿vale? Sigo trabajando con el mismo, y lo único en este caso que me piden una probabilidad diferente en este apartado B, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo único que quiero es nada más calcular la probabilidad que me están pidiendo. Entonces vamos a poner apartado B y que me están pidiendo. La probabilidad, dicen, si el barco ha necesitado mantenimiento, calcula la probabilidad de que sea de tonelaje medio. Es decir, la probabilidad de que sea de tonelaje medio sabiendo, conocido, condicionado a que ha necesitado mantenimiento. Por lo tanto, perdón, y medio lo dijimos que era solo M, ¿vale? Y es que ha necesitado mantenimiento, ¿vale? Es la probabilidad de que sea de tonelaje medio, esta que tenemos aquí, M, sabiendo, conocido, condicionado a que el barco sabemos que ha necesitado mantenimiento. Es la que pongo en esta segunda parte. Si os dais cuenta, no es esta la que me está pidiendo, esta es la que me estaba dando el ejercicio, me la están dando al revés. Esto es lo que llamamos el teorema de Bayes, cuando te dan una probabilidad al revés de lo que te da el propio árbol. Esto es lo mismo que poner, si pongo la probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección de los dos partido la probabilidad de MA, ¿de acuerdo? De mantenimiento. O si lo pongo ya en general, la probabilidad de la intersección, esto sería como un casos favorables partido casos posibles. Abajo tendría la probabilidad de MA, que sería el teorema de Bayes que pusimos antes, probabilidad de B por la probabilidad de MA, sabiendo que es B, más la probabilidad de M por la probabilidad de MA, sabiendo que es M, y más la probabilidad de A por la probabilidad de MA, sabiendo que es A, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que me están dando abajo. Y arriba, la probabilidad de la intersección, que sea de tonelaje medio y mantenimiento, es decir, solo esa rama es la que me interesa, esa es la intersección. Por lo tanto, la probabilidad de M por la probabilidad de MA, sabiendo que es M.
Pongo todos los datos arriba, directamente es 0,3 por 0,4 y abajo, si os dais cuenta, lo que os decía al principio del ejercicio, esta probabilidad de aquí es precisamente la que hemos calculado en el apartado A. Tenemos la suerte de que ya la tenemos calculada, por lo tanto 0,33. Directamente esta nos sale 0,3636. Por lo tanto, ya tendríamos en este caso calculada la probabilidad que nos piden, ¿de acuerdo? Lo único que me ha faltado por poner, que no lo he dejado puesto, es que en este caso he utilizado el teorema de Bayes, ¿de acuerdo? El teorema de Bayes lo utilizas siempre que tienes una probabilidad al revés de lo que te da el árbol. Y lo único que vienes a hacer es como un casos favorables partido casos posibles. Porque ¿qué he puesto arriba, si os dais cuenta? La rama favorable. Yo sé que el barco ha necesitado mantenimiento, es decir, estaba en estas tres ramas. ¿Cuál es mi caso favorable? ¿Cuál es el que me interesa a mí? El que en este caso sea tonelaje medio. Por lo tanto, arriba he puesto el caso favorable, solo es la rama que me interesa. Y abajo que he puesto, pues las tres ramas que nos interesan. Esto es las tres ramas en las que puede estar mi barco. Yo sé que ha necesitado mantenimiento, por lo tanto he puesto las tres en las que necesita mantenimiento. Eso es un teorema de Bayes, un caso favorable es partido casos posibles. Pues ya está, como veis, un ejercicio muy sencillo. Apenas teníamos que representar todos los datos, estructurarlos en forma de árbol, de tal forma que era muy fácil luego de deducir cada una de las cosas que nos estaban preguntando, cada una de las probabilidades que nos preguntaban. En el primero teníamos que utilizar un teorema y en el segundo teníamos que utilizar otro de los teoremas que solemos utilizar en este tipo de problemas. Como veis, no es nada complicado recordar cada uno de los teoremas que tenemos que utilizar interpretando correctamente los árboles. Como veis, como os decía, es muy sencillito. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Abajo podéis comentar y en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas estructurados tanto por contenidos de la asignatura de matemáticas como por cursos y más vídeos de la EBAU en este caso. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.